Latitud Ecuatorial. Es una alegría inmensa conectarnos con ustedes hoy en un momento donde el orgullo ecuatoriano sigue brillando en todas las latitudes, demostrando la habilidad de nuestros jóvenes deportistas en diversas disciplinas, como es el caso de Michael Morales, invicto 19 victorias como profesional en la tercera consecutiva en un knockout en el primer episodio. Michael Morales vivió una espectacular victoria en la UFC 322 en el Madison Square Garden. Llegó, según sus palabras, para terminar el primer round y buscar ese cinturón tan deseado, venciendo al número 2 de la división, welterweight. Nuestros deportistas son la potencia que levanta el Ecuador, entrenan física y mentalmente. Y hoy en Latitud Ecuatorial, la diáspora ecuatoriana celebra este logro de Michael Morales. Así que quédense con nosotros porque esto es su programa. Y hoy tenemos muchas noticias y también vamos a comentar sobre temas importantes de información y perspectivas clave. Les recordamos que descarguen nuestra aplicación WNN, te suscribas y le des un like a este video para llegar a todas las latitudes donde se encuentra la diáspora ecuatoriana. La gran sorpresa esta semana en Ecuador después de la consulta popular fue el triunfo del no, que en tan solo una de las 24 provincias, el sí pudo imponerse. Basado en los resultados de la consulta y referendo popular, hay que hacer varias lecturas. El pueblo le ha dicho que no a la clase política y el ganador fue definitivamente el mensaje que la ciudadanía ha dado en las urnas. Ahora el gobierno está haciendo cambios necesarios con carácter de urgente. Ecuador exige ver resultados, mejoras en seguridad, economía, empleo y, por supuesto, salud. La realidad alcanzó a las narrativas oficiales que no están a la altura de las expectativas de la gente. De allí el famoso no. La gestión y los resultados del gobierno después de 1 año 11 meses habló más fuerte. ¿Fue entonces exceso de confianza? ¿Riesgo innecesario teniendo control de la Asamblea? La legitimidad del gobierno se muestra con los resultados concretos de reducción de muertes violentas, de crecimiento de la economía, de incremento del empleo, mejoras en la atención de salud, temas puntuales que le van a permitir al gobierno de Noboa legitimarse en sus próximos 3 años. El sentimiento de frustración de la ciudadanía ha ido en aumento y con una crisis fiscal compleja que el Ecuador viene arrastrando desde el 2015, cuando colapsa el modelo dependiente económico de la extracción petrolera, que no creció ni al ritmo del crecimiento económico ni al ritmo del crecimiento del gasto público, que desde el 2009 se ha triplicado. Las herramientas son las que tenemos. Ecuador ha hablado y hay que construir a partir de allí. Con ese escenario, este gobierno se ha visto obligado a tomar decisiones económicas difíciles. Hay necesidad de endeudamiento este año. Los vencimientos de deuda del próximo año son brutales y se necesita llegar a consensos con los acreedores para poder traducir esos esfuerzos en obras públicas y que dé como consecuencia un crecimiento económico. Sin los cambios extremos que se prometieron en campaña, hoy la realidad demuestra algo distinto, que la política ecuatoriana no se maneja en pro del país, sino en dañar al opositor y polarizar la opinión. Es cierto que el presidente tiene una personalidad muy definida y de gran convicción, y muchos de su plantilla lo comparan con un estadista que pone siempre al pueblo por delante. Están seguros que el presidente, por supuesto que analizó también el escenario adverso en la planificación de este proceso y también con quienes se tiene que llegar a acuerdos de esta reconciliación de todo un país para hacer los cambios que se necesitan y para evitar una crisis de gobernabilidad. Todas las tesis del presidente fueron aplastadas con el no. El negar por parte de los partidarios del ADN que esto no es una derrota hace más daño que la derrota en sí. Tras estos resultados, el gobierno atraviesa por un momento que exige serenidad, estrategia, precisión quirúrgica en cada decisión, y la renovación de la plantilla ministerial generó todo lo contrario, incertidumbre y desacuerdo. El primer cambio polémico fue al designar a la vicepresidenta José María Pinto como ministra encargada de salud, siendo esta una de las carteras más complejas del Estado, con hospitales saturados, deudas históricas, prestadores de servicio, escasez crónica y un sistema de salud pública del cual
ya solo queda la fachada. Se aceptó también la renuncia de varios ministros, entre ellos la de Zaida Rubira, ministra de Gobierno, a quien se le agradeció por sus acciones y se la devuelve al IES. Y se designó a Álvaro Rosero León, locutor de radio en Quito, como ministro de Gobierno por el presidente Noboa, solo este 18 de noviembre del 2025. No obstante, antes de asumir el cargo, decidió renunciar alegando preocupaciones sobre su perfil como deudas con el IES. En su lugar para este neurálgico puesto quedó la joven legisladora del movimiento ADN de 38 años, Natalie Muriño, con un perfil bastante sólido, con experiencia en la administración pública y en el ámbito legislativo. Deberá ser pues entonces aquella persona de diálogo, de consolidación de todos los bloques, de las alianzas políticas, extendiendo esos puentes de comunicación con Quito, la capital, con los indígenas, con los migrantes y por supuesto con las minorías. Entendemos que el presidente quiere gente a su alrededor de toda su confianza, pero uno de esos que nombró en un puesto crítico sin tener esa confianza, quizá fue el ministro del Interior Reinberg, que ha sido uno de los mejores con todos sus resultados y por su gran reconocido en la labor de su ejecución. Confianza no es solo el único requisito para una posición en la tablilla de ministros. Se necesita que tengan identidad, eficiencia y, por supuesto, afinidad. A una semana de los nefastos resultados para el gobierno, se ha notado que están intentando hacer un giro en su gabinete ministerial y poner gente que esté fuera de su círculo cerrado de conocidos, que propongan nuevas ideas. Hay todo un año por delante sin elecciones cercanas, donde Noboa podrá mostrar su gestión y el rumbo de sus decisiones con cambios ejecutorios, con nuevas mentes, nuevas ideas, nuevos objetivos y nuevos rumbos. Se necesitan nuevos ministros, no solo de la confianza del presidente, sino también con experiencia técnica, trabajo interno y claridad sobre el rumbo que tomará el país con un plan y una estrategia definida. La credibilidad política del gobierno de Noboa es la que está en juego y empezar con lo que se tiene es la salida. Una asamblea con mayoría es un hecho inédito e importante. Es una gran oportunidad para empujar con violencia a los asambleístas para que trabajen y revolucionen el área legislativa. Estamos claros, administramos en escasez y con recursos limitados. Se cierran pozos petroleros, pero a su vez gritan ciertos sectores que no quiten el subsidio del diésel, defendiendo cada uno su sector de interés para no perder sus beneficios y no buscar el bien mayor. Ejemplo, sindicalistas que no representan a los mandantes. Noboa gobierna a todos, a los sí y a los del no, y son todos los que tienen que participar en esta reconstrucción. Estrategias pueden haber muchas, como reunir a presidentes con los jefes de las diferentes bancadas legislativas y poder organizar una agenda legislativa e incorporar temas como la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional. Hay mucho que hacer con las herramientas que nos quedan, dijo el gobierno. Un marco legal moderno para enfrentar al crimen organizado, tipificación de delitos, fortalecimiento procesal, protección para jueces y fiscales, inversión y reglas claras. Se necesitan leyes que regulen y modernicen la salud, la educación y por supuesto la seguridad. Seguimiento semanal quizás sea la clave. El que votó diferente en esta consulta no lo hizo por tener más o menos inteligencia. La barrida del no, la gran sorpresa de estas votaciones y comprender que el voto de Tungurahua, la única provincia de entre 24 en donde ganó el sí, tendrá que ser descifrado para convertir estos 3 años y medio de gobierno en victoria que faltan por gobernar, en una excelente gestión en pro de un Ecuador grande que no esté permeado por el narcotráfico transnacional y la política de polos opuestos que no lleva a ninguna parte. El pueblo habló masivamente e impuso sus propias prioridades. Es hora de no ser sordo selectivo, presidente Noboa, y si usted es un estadista, como lo define su plantilla, así será. El defensor del pueblo solicitó al Ministerio del Interior ingresar a la nueva cárcel del Encuentro para constatar el estado de la construcción y de los presos, pero el ministro John Reinberg descartó que se autorizaba la visita. Hasta la cárcel del Encuentro, ubicada en la comuna alejada de Santa Elena, el gobierno de Daniel Noboa trasladó a 300 presos de peligrosidad en los días pasados. En esta nueva megacárcel se alojará 15.000 presos. Según declaró el ministro Reinberg, en esta nueva prisión no se dejará entrar a nadie que no cumpla con el régimen especial de máxima seguridad.
Uno de los internos trasladados a la cárcel de Santa Elena es el ex vicepresidente correísta Jorge Glass, cuya defensa se ha quejado sobre las condiciones del nuevo centro de reclusión. Sobre el estado de seguridad de Glass, el ministro Reinberg también se refirió en su entrevista: lo mismo pasó con lo que los trasladaron a La Roca. Era el mismo discurso, pero acá tiene agua, comida y tiene todo. El funcionario aseguró que en la cárcel de Santa Elena los reos no cuentan con acceso de telefonía celular y están divididos en pabellones según las bandas criminales que integran para evitar disputas y enfrentamientos. Tras su captura, la justicia del Ecuador reabrió el caso que tenía pendiente cuando fingió su muerte. El criminal defiende la validez y vigencia judicial de su acta de defunción. Pipo, el cabecilla de los Lobos detenido en España, defiende la validez de su certificado de defunción. Wilmer Giovanni Chavarría Barré, de 39 años, fue capturado cuando llegaba con un documento falso a la ciudad de Málaga, España, procedente de Marruecos, el domingo 16 de noviembre del 2025, durante el operativo internacional Renacer entre la policía española y la ecuatoriana. Considerado por el presidente Daniel Noboa como el objetivo de más alto valor en Ecuador, alias Pipo, guarda prisión en España mientras Ecuador tramita su extradición para que sea juzgado por su responsabilidad de unos 400 crímenes, según las declaraciones del ministro del Interior, John Reinberg. No obstante, el caso que más le preocupa al cabecilla de los Lobos tiene sede en Cuenca, donde el 27 de octubre del 2010 fue sentenciado a 16 años de reclusión por el delito de robo con muerte. Por este caso cumplió prisión y había accedido a los beneficios de la prelibertad cuando fingió su muerte el 23 de febrero del 2021, atribuida a una neumonía por COVID-19 que provocó un infarto agudo al miocardio. Con su muerte, pidió al Tribunal de Garantías Penales de Cuenca que declare la extensión de la pena en septiembre de ese año. En virtud de que Wilmer Giovanni Chavarría Barré ha fallecido en Santo Domingo, según consta en el certificado de defunción de la Corporación de Registro Civil de Guayaquil, solicitó que se declarara una extensión de pena. Así lo solicitó Carlos Gallegos, abogado de Pipo. El mismo Tribunal de Cuenca, que en el 2021 cerró la causa judicial, resolvió reabrir este caso el 19 de noviembre del 2025, tras conocerse de la captura de alias Pipo, y declaró la nulidad de la extensión de la pena. Consecuentemente, la pena impuesta en sentencia se encuentra vigente, debiendo cumplirse la misma por el tiempo que corresponda, aprobó el tribunal. La Corte dispuso además la localización y la captura del procesado, quien estará haciendo uso de identificación falsa colombiana con los datos de Danilo Ramón Fernández Calderón. La respuesta de alias Pipo no se hizo esperar. El mismo abogado que solicitó a su nombre la extensión de la pena en el 2021 presentó el martes 18 de noviembre del 2025 un escrito en el que refuta la decisión de los jueces del tribunal de reabrir el caso. No se puede apreciar claramente las disposiciones legales y procesales en que el tribunal se basa para declarar la nulidad. Es por ello que dicho auto se torna oscuro y ambiguo, puesto que no existe una claridad lógica que nos permita establecer qué fundamentos jurídicos se aplican en dicho auto para declarar la nulidad, señaló en su escrito el abogado Carlos Gallego. 6 días después de la consulta popular y el referéndum, concluyó el procesamiento de las actas de las 24 provincias del Ecuador. El revés para el gobierno fue mayor en Sucumbíos y Manabí, mientras que en Pichincha y Loja tuvo el respaldo la reducción de asambleístas. Concluye así el escrutinio de actas, consulta popular y referéndum del 2025 en las 24 provincias del Ecuador. El escrutinio de la consulta popular y el referéndum concluyó en las 24 provincias del Ecuador 5 días después de las votaciones, según informó el Consejo Nacional Electoral este viernes 21 de noviembre del 2025. 5 días después del plebiscito, los resultados de las votaciones ratifican que Tungurahua es la única provincia del país donde el sí se impuso en las 4 preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa. En cambio, Pichincha, Loja, Zamora Chinchipe, Galápagos, Chimborazo y Napo, el pollo al sí se impuso únicamente en la reducción de asambleístas o en la eliminación del fondo partidario. En el resto de las provincias predominó
el no, principalmente en la pregunta A sobre las bases militares extranjeras y la D sobre la instalación de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, en Imbabura con 68.57% y 68.73% en su orden. Epicentro de las protestas del movimiento indígena contra el gobierno, y en Santa Elena, donde vota Noboa, que registró el rechazo del 66.65% y 67.68% respectivamente. Las últimas provincias donde se cerró el escrutinio fueron Morona Santiago, Manabí, Pastaza, Esmeralda, Pichincha, Sucumbíos y Guayas, en donde también se impuso el no. Hoy en Latitud Ecuatorial recibiremos a Luz Elena Cuna, una cuencana y ecuatoriana de corazón que viene a contarnos su historia, pero también a demostrarnos por qué la psicología clínica y la salud mental de los migrantes es importante tomarla en cuenta. Hoy en Latitud Ecuatorial nos acompaña Luz Elena Cuna. Luz Elena, bienvenida, qué gusto tenerte de Cuenca para Estados Unidos. Bienvenida. Muchas gracias, Lore, por la invitación. Para mí es un honor un poco comenzar y hablar de algo tan importante como es la salud mental. En tu experiencia como migrante, ¿cómo tú has visto que se ha desarrollado ese tema de la salud mental? Yo creo que hoy en día la salud mental en los migrantes es un punto álgido porque definitivamente sabemos que algunos migrantes sin un estatus legal no la están pasando muy bien. Existen muchas situaciones de pánico, de ansiedad alrededor de estas redadas migratorias y que generalmente trae consecuencias en la salud mental y en todos los aspectos de nuestros migrantes. Luz Elena, tú eres psicóloga de profesión y en tu labor también con la comunidad has tratado de impulsar algo tan vital como es la salud mental. ¿Cuáles han sido los desafíos puntuales que tú has podido evidenciar que tenemos como comunidad? Yo pienso que una de las grandes dificultades a nivel de la comunidad migrante es que todavía nos cuesta hablar de la importancia de nuestro bienestar. Todavía existe ese tabú, esos mitos de por qué tengo que asistir a un psicólogo, a un terapeuta, por qué le tengo que contar mis problemas a una desconocida. A lo mejor esa desconocida tiene más problemas que yo o ese desconocido tiene más problemas que yo. Sin embargo, creo que tenemos que trabajar muchísimo más en la sensibilización como migrantes porque nuestra comunidad le cuesta acudir. Ya definitivamente en la experiencia que tengo buscamos la ayuda profesional cuando en realidad hay muchos síntomas ya físicos que me están afectando. Entonces ahí es cuando busco psicoterapia o alternativas. ¿Y será quizás porque miramos al tema de la psicología no como un ámbito preventivo? Y es lo que tú decías, ¿por qué contarle mis problemas a alguien más? Yo no necesito de alguien más. Y esto hace que no se mire a la psicología como un espacio que puede fortalecer esa convivencia y tener un espacio más cómodo de sentir que alguien te puede escuchar. Creo también que los migrantes a veces y en general tenemos la percepción de que alguien tiene que estar con un daño psicológico sumamente grande o mental para ir a un psicólogo. ¿Es así o cómo se da? Hay un fenómeno bastante importante en nuestra comunidad migrante, es ese duelo migratorio. Entonces, lo que yo he tratado de hacer dentro de los consulados móviles que llaman o dentro del espacio del consulado donde tengo esa apertura afortunadamente y es poder hablar del duelo migratorio y esa capacidad también de resiliencia migratoria en nuestra comunidad. Hay veces que les he dicho, yo sé que pasaste por muchas situaciones difíciles, el trayecto de venir acá, porque existen dos tipos de migración. Ese migrante que vino a lo mejor con sus documentos, con su residencia, con visa, ¿sí? Que vino en un avión, al migrante que vino por frontera, por el Darién, y que hay muchas historias
lamentables dentro de esos trayectos. Entonces hay que identificar también el tipo de migrante que tenemos, ¿sí? Y a partir de eso entonces trabajar frente a esa resiliencia migratoria, ese duelo migratorio, ese proceso de adaptación de ellos a esta cultura, a las normas y reglas de este país, para que el tiempo de permanencia en este lugar sea satisfactorio. Y yo creo también dentro del duelo migratorio, ¿qué pasa con las personas que por miedo a perder su cultura o a sentirse que se alejan de sus raíces, no se insertan en la sociedad o les es más difícil seguir las reglas? ¿Cómo se da esto en el famoso duelo migratorio? Es interesante. Lo que yo pienso y les recomiendo a nuestra comunidad es que, uno, sabemos de que tenemos que adaptarnos, ¿sí? Conocer la cultura no nos hace que perdamos nuestra cultura, sino que nos hace parte de este sistema que de alguna manera vamos a tener que favorecernos con el idioma, sobre todo el tema de las fiestas, sí, el alto volumen, que cosas que parece que son tan sencillitas en el día a día, en el comportamiento en un bus. Cosas así tan pequeñitas que tenemos que saber cómo adaptarnos para que las personas que nos abren las puertas también digan, mira, la sociedad ecuatoriana contribuye de manera positiva a este país, a esta ciudad, porque sabemos que acá, sobre todo en New Jersey, hay poblaciones, hay ciudades donde tienen más alta población de ecuatorianos que otros. Entonces, es un proceso, yo pienso que de psicoeducación. Ir educando a nuestra comunidad, apoyándonos, creando redes de apoyo entre la comunidad, poder saber quién de nosotros los migrantes ha logrado alcanzar objetivos, ¿sí? Y que esa persona sea esa ancla positiva para sacar adelante a los que recién vienen. Y también es un reto crear esta red de apoyo, considero, cuando todavía tenemos esas mentalidades en las que decimos, pues si yo pasé un proceso y un duelo migratorio y fue difícil, todos tienen que pasarle. A la otra persona no tiene por qué hacerle fácil el camino. Y es curioso porque a veces esos comentarios generan este ámbito comunitario. Sí, me río, la verdad. Me parece muy jocoso esto y honestamente, Lore, yo tengo 2 años en este país y bueno, me he preparado para venir acá y es lo que ayudo a muchos. Les digo, si eres profesional, ven, yo te ayudo a validar tu título en este país. No es algo complicado, tienes que seguir los pasos. Y en algún momento alguien me dijo, pero usted no ha sufrido nada. Usted ha tenido todo en este país. Le digo, no se trata de sufrir más, menos, porque la vida no es eso. Si yo más bien creo que puedo ser portadora de conocimiento de alguna manera o sobre todo de información, porque hoy en día con el tema del internet está todo a la mano. Entonces podemos, mira, a mí me funcionó esto, puedes hacerlo. Te ayudo para que tú también logres. Ah, eres profesional, yo lo hice de esta manera. O mira, ve, yo vi este curso, que puedes hacerlo tú y puedes tener una mejor remuneración económica. ¿A qué te gusta hacer? ¿Qué hacías en Ecuador? Mira, acá también lo puedes hacer. Entonces, sí, es muy frecuente poder escuchar eso. Me ha pasado y que nosotros de alguna manera dentro de la familia lo tomamos de manera jocosa porque dicen, bueno, la migración tiene que ser sinónimo de dolor. Esa es la gran pregunta. Y también, ¿cómo tú ves desde el punto de la psicología el aferrarnos a cosas como, por ejemplo, la información? O sea, si yo sé algo o tengo esta información de cómo seguir un proceso, cómo llevar a mis hijos a la escuela, cómo funciona, por ejemplo, el sistema escolar norteamericano. Y ese proceso migratorio a veces hace que nos aferremos o nos cerremos y no compartamos esa información. Desde la psicología, ¿por qué se puede dar esto que a veces es muy difícil apoyar al otro? Incluso en el argot común dicen el peor enemigo de otra persona es alguien de su misma nacionalidad porque es el que más no lo permite que pueda desarrollarse. Mira, yo pienso que desde la psicología, los psicólogos tenemos cada uno nuestra orientación
terapéutica. Y hay algo que hay que hablar mucho, es el tema de los valores. Todas las personas actúan en base a sus valores. Entonces, lo que sí tenemos que evitar es un poco el tema, la generalización. Sí, a lo mejor tú tuviste una mala experiencia o yo tuve una mala experiencia, pero yo no te voy a hacer que tu proceso sea más difícil, sino que ahí va el valor de la empatía, de la solidaridad entre comunidad. Entonces, y hablar más de valores, la importancia de los valores. Hablamos a veces de que no existen personas ni buenas ni malas, sino que las personas actúan de acuerdo a sus valores, para que no genere esa ira y esa frustración, sino, bueno, a lo mejor no lo conseguí con María, pero voy a buscar por otros lados, ¿sí? Voy a buscar por otros lados, me voy a aliar con otras personas, a lo mejor, y ahí va el tema de la resiliencia. O sea, se me cerró una puerta, pues yo voy y toco 2, 3, alguna puerta se me va a abrir, pero voy a hacerlo. Entonces, de esa manera no nos crea ese malestar general de que todos los migrantes somos malos y que todos van a buscar sus propios beneficios. Probablemente sí, porque sus valores hacen que actúen de esa manera. Claro, y a veces también el hecho de que nos quejamos de esos ámbitos, pero queremos y vamos y vivimos ahí mismo, o sea, en esa comunidad, y eso es lo curioso, pero que creo que enriquece muchísimo el convivir diario, ¿no? Luz Helena, tú nos contabas que tú tuviste un proceso de migración diferente. Yo defiendo que todos tenemos diferentes mochilas, todos venimos con historias. ¿Cómo fue ese proceso para que Luz Helena diga, bueno, yo quiero ir a los Estados Unidos? Porque no es fácil tomar una decisión de migrar, ¿no? Sí, bueno, eso fue una decisión muy difícil, la verdad. Allá en Ecuador yo tengo una clínica de segundo nivel de atención, tenemos 19 especialidades médicas, era mi sueño, o sea, era mi sueño. Yo desde pequeñita soñaba con tener mi clínica. O sea, tú así dijiste, ¿sí? Yo voy a ser psicóloga. No, yo quería ser doctora y quería ser psiquiatra. Por cosas de la vida me embarazo, me caso con mi primer matrimonio y tengo mi hijo. Entonces, claro, mi ex suegra decía, no, a la universidad no pueden ir las mujeres porque van a hacer otras cosas menos estudiar. Entonces yo decía, bueno, tengo que hacer algo. Y un día te cuento, Lore, que llega mi hermano. Yo ya estaba en medicina, estaba en segundo año de medicina. Cuando mi hermano me ve así, ¿cómo me vería mi hermano? Dijo yo. Y llega y me dice, ¿tú qué haces así? Vamos. En ese tiempo en la Universidad de Cuenca había psicología en la mañana o en la tarde. Me dice, vamos, que yo mi hermano menor, me dice, yo te acompaño a matricularte, pero tú tienes que seguir estudiando. Entonces nos fuimos a la universidad. Ese día yo creo que cuando las cosas tienen que ser, me dice, ¿qué quieres estudiar? Y yo, bueno, medicina no podía, obviamente porque era doble jornada. Muy demandante. Sí, entonces yo digo, pero yo siempre quería ser psiquiatra. ¿Cuál era la como que más por ahí? Digo, psicología. Y entré a estudiar psicología. Entonces, pero el primer día, yo siempre digo que a veces situaciones difíciles en la vida me marcan retos a mí. Entonces el primer día de psicología dice un profesor, ¿y ustedes para qué? La típica pregunta de docente. ¿Usted para qué quiere ser psicóloga? ¿Qué? Entonces yo le digo, porque yo voy a tener mi centro. Él me queda viendo, este profesor, y me dice, más le va a dar ponerse un puesto de empanadas en la esquina. Y yo digo, este va a ser mi reto. Y entonces luego yo dije, no, yo tengo que tener mi clínica. Mi clínica me costó básicamente el tener la clínica. Ahora la clínica ya tiene 14 años. Empezamos como un CRI de bajo nivel de complejidad y ahora somos segundo nivel de atención. Entonces ya cuando dije, y tenía un noviecito, bueno, me divorcié y toda la cosa, y tenía a mi novio acá en Estados Unidos. Con mi esposo duramos 9 años de relación. ¿Sí? Y cuando un día él me dice, bueno, casémonos. Y yo, ay, Dios mío. Y fue una decisión bastante difícil a nivel profesional
porque trabajaba como docente en la Universidad la Pontificia Católica del Ecuador, tenía mi clínica, mis pacientes, económicamente estable. Entonces, lo que me trajo acá básicamente fue el saber que todo pasa en esta vida, pero también uno tiene que realizarse con una familia, con la pareja. Y entonces le dije, bueno, voy a apostarle. Yo misma dije, bueno, ¿cuál es el peor de los escenarios? No me acostumbro, me regreso. y bueno, ya llevo 2 años viviendo acá y eso fue lo que me movió. Le aposté al tener una familia con mi esposo y mis hijos están acá, entonces fue una migración así. Como ya me preparé para venir para acá, entonces ya validé mi título, entonces estoy ejerciendo mi profesión acá como psicoterapeuta. Qué bueno, eso es un ejemplo importante, no solo de superación, sino también de decisiones, y a veces incluso creo que son las más cuestionadas, porque tienden a decirte tienes todo, no te falta nada, ¿cómo te vas a ir? Y comenzar desde cero, porque una cosa es tener ya tu carrera, tus amigos, tener todo un grupo de clientes, pero también de amigos que llegan a ser tus clientes, a comenzar en un país, primero el idioma, después a no conocer a nadie, no tener un círculo ni tu red de apoyo familiar, que considero yo que en Ecuador eso todavía tenemos, la red de apoyo de la familia que siempre está alrededor. Entonces es un reto y hasta a veces más cuestionado, porque dice, tenía todo y se fue. Sí, esa era la vocecita de mi mamá atrás. ¿Por qué te vas a ir? Si tienes todo, que venga él y mira. Y sin embargo, yo pienso que la vida se trata de eso, de retos. Sí, bueno, ya lo conseguí en Ecuador, sigo trabajando como directora allá, sigo manteniendo, se ha mantenido estos 2 años, tengo un gran equipo de profesionales que aportan a la clínica, entonces también eso ayuda mucho. Seguimos haciendo convenios allá con instituciones públicas, privadas como clínica, y ahora el reto es, ya he logrado lo que he querido, ahora el reto es la licencia, conseguir mi licencia aquí en los Estados Unidos. Entonces a veces en son de poderles motivar a mis hijos, les digo, mira, yo tengo esta edad y sigo luchando para conseguir metas, ustedes también. Y les digo a mi familia, a mi entorno, una de las cosas, como tú dices, más difíciles es las amistades. El otro día hacía yo una actividad de la rueda del autocuidado. Entonces me puse a hacer yo. Decía salud, profesión y todo, pero me di cuenta que había un punto que necesito trabajar y es amigos. Que punté 1, tuvo 1 punto sobre 10. Y entonces esa es mi percepción y yo creo que también es mi proceso de duelo migratorio, que hay muchas personas alrededor, pero todavía yo sigo llamando a mis amigas de allá. ¿Qué están haciendo? Llámenme. Y todavía hay esa nostalgia de las amistades. Claro, y eso también a veces nos hace que nos encerremos, pero también nos aislemos de conocer a alguien más. Y no van a ser procesos perfectos, pero uno tiene que darse la oportunidad también de conocer. Luz Helena, una de mis preguntas más importantes, o por decir esos temas que me gustaría saber, y he escuchado mucho los comentarios, regresando al tema migratorio o al tema de la comunidad, es que cuando hablamos de situaciones como violencia intrafamiliar, cuando hablamos de temas de salud mental, existe este famoso comentario de cambiamos de país, pero no de mentalidad. Y a veces eso ha generado incluso que temas como la violencia intrafamiliar sigan presentes y latentes porque tenemos esas prácticas y no rompemos los patrones, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves en nuestra comunidad que ese proceso migratorio se inserta en todo este espacio de cambiar de país, pero la mentalidad es la misma y a veces reproducir ciertos patrones que lamentablemente no son beneficiosos? Lastimosamente, Lore, es un tema cultural donde el machismo es bastante arraigado en nuestra comunidad ecuatoriana. Ya existe mayor educación en las familias, en las mujeres y en los hombres también, donde han normalizado la violencia.
es normal insultar delante de los niños, es normal que mi papá llegue ebrio y que pueda agredir a mi mamá, a pesar de que ya estamos en otro país, donde las llamadas de emergencia son frecuentes en nuestra comunidad. Entonces, pienso que ahí es un trabajo bastante arduo frente a que puedan identificar, al menos poder identificar que están viviendo violencia algunas mujeres y algunos hombres, porque ni siquiera logran identificar que es violencia. Para algunas mujeres es normal que mi esposo me grite cuando está enojado, es normal que me diga que estás tonta, que eres fea, que estás gorda, con ciertos epítetos descalificativos hacia la mujer. Es normal que yo compre una propiedad en el Ecuador y que no la ponga a nombre de nosotros y no la ponga a nombre de terceros porque es violencia patrimonial. ¿Sí? Es normal que a lo mejor venga la suegra y me insulte a mí y haga también este tipo de situaciones de violencia verbal y psicológica. Entonces, creo que el primer paso para nuestra comunidad tiene que ser identificar esas banderas rojas, esos red flags y diga, ¿sabes qué? Lo que yo estoy viviendo es violencia psicológica, sexual, patrimonial. Cuando una mujer identifica que es violentada, las cosas cambian, porque ella empieza a hablar, busca ayuda, le pone límites. E incluso esto fortalece también el desarrollo familiar, y en algún momento en otro programa vamos a indagar más en el tema educativo, pero es común que los adolescentes, los niños, vivan estos espacios de violencia y los tengan como temas naturales, y después cuando vamos a las escuelas, tener casos de bullying se ven más agravados porque ya vienen agravados desde el tema familiar. Y lamentablemente pensamos que esto no va a afectar porque es un tema entre adultos, pero son los más afectados a veces, incluso en la propia comunidad. Sí, hay un programa que vengo manejando hace algún tiempo, se llama Edúcate para Educar. En este programa lo que hacemos es, desde una visión sistémica, poder identificar normas, reglas, límites, la cohesión familiar, porque es una problemática también de que cada vez las familias se sienten menos unidas, viven bajo el mismo techo, sin embargo cada uno está en el celular, en la tablet, en la televisión, y no hablan de proyectos de vida, no hablan de qué vamos a hacer, qué esperamos, sino que cada vez están menos relacionados los miembros. Entonces se ha venido trabajando con muy buena aceptación. Yo creo que al menos se llegue esto a 1, 2 familias y esto se empiece a replicar y se empiece a hacer, yo creo que es provechoso. El trabajar con las familias, el saber de que no se puede normalizar la violencia de ninguna manera. Y ahora el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Prevención y el reconocimiento de que hay violencia y reconocer esas banderitas rojas. Y no significa que seamos feministas, no significa de que queramos las mujeres por encima de los hombres, sino más bien la equidad, el respeto, los valores, el tener una convivencia saludable. Y que a pesar de que seamos diferentes, nos complementamos, ¿no? Ese es el equilibrio. Luz Helena, ¿y cómo se da esto, por ejemplo, en nuestra comunidad migrante, que es una comunidad que vive al 100%, porque tú sabes, el trabajo consume el tiempo y la tecnología nos acerca a los de Ecuador, pero nos separa de los que están aquí? Sí, muy real. ¿Cuáles han sido esos retos? Y sobre todo, creo un ámbito de preocupación de la familia es los jóvenes, los niños. Muchas veces se habla del tiempo de calidad y la gente dice, pero a ver, ¿cuánto es tiempo de calidad? 1 hora, a ver, empecemos desde ahorita y ya, 1 hora ya terminamos de jugar. La idea no es esa, el tiempo de calidad no es esa, sino empezar a conocer a nuestros hijos. En ocasiones cuando tenemos o hay hijos adolescentes en casa, la conversación se convierte en monosílaba. Sí, ¿no? ¿Cómo está? Ahí, bien, y ya, y pasamos. Entonces, si usted no se humaniza, esa es la palabra clave, usted tiene que humanizarse. ¿Sabes qué? Hijo, como le llames, mi amor, lo que sea, hoy estoy triste, estoy enojado, estoy
frustrado, estoy feliz y por esto, de seguro su hijo, su esposo, su esposa va a escuchar y va a decir, oye, hay confianza, puede haber un nivel de comunicación. Pero si la comunicación es con gritos, con frustración, o también el silencio es una forma de comunicarnos. Me quedo callado, o sea, sí, vivimos juntos, pero no hablamos de lo que ocurre. Entonces ahí humanícese, esa es la palabra en mayúsculas, humanícese, y usted va a ver que sus hijos, su entorno va a mejorar. Luz Helena, un poco para ya ir concluyendo, me gustaría que tú puedas compartir algún, más que comentario, sugerencia, sobre todo del autocuidado que tú mencionaste, porque a veces nosotros es muy difícil hacernos un autoexamen o mirar en qué estoy fallando, pero mirar a los otros es muy fácil. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para la comunidad ecuatoriana en general de pensar en hacer este famoso autocuidado, de mirarte en qué tienes que seguir trabajando? Mira, yo pienso que cuando hablamos de autocuidado es primero hablar de nuestros propios proyectos, de nuestros objetivos. Una persona cuando tiene objetivos claros, sabe a dónde ir, ahí creo que está destinada a poder llegar al éxito. Y frente a ese autocuidado van a venir muchos estímulos. Como buena psicóloga siempre hablo de estímulos y respuestas, ¿verdad? Entonces lo que yo sugiero es a un límite, tenemos que aprender a poner límites saludables. A ver, sí, me gustan las farras, me gusta la fiesta, a lo mejor mi traguito, pero ¿cuánto eso me afecta? El autocuidado en el tema del dinero, tenemos que ser muy cuidadosos. Sí, sabemos que como migrantes aquí ganamos un poquito más, pero si ganamos un poquito más también tenemos que cuidar de nuestras finanzas. El autocuidado en el dinero. En la salud, muchos escuchamos de casos de que van a Ecuador enfermos después de haber trabajado 20 años, de no haber comido, alimentado de manera saludable. El autocuidado en el salud, ¿estás haciendo ejercicio? ¿No estás haciendo ejercicios? Otra área importante es el tema del ocio. Creemos que está mal un día decir, no voy a hacer nada, me voy a un sábado, un domingo, el día libre que tengas, a no hacer absolutamente nada, ¿sí? Porque si no estás haciendo nada, no estás produciendo y eso te convierte en mal migrante o una mala persona, ni siquiera con los migrantes, a nivel general. El ocio y también el desarrollo personal. ¿Sí? Ese desarrollo personal, ¿cuándo fue que usted leyó un libro? ¿Cuándo fue usted que entró a un curso de algún tema que le interese, algo nuevo? ¿Aprendió un instrumento musical? Ese desarrollo personal, porque no seguimos siendo las mismas personas. Yo no soy la misma Luz Helena de hace 20 años atrás, ni siquiera de 2 años atrás. ¿Sí? Entonces, cuando alguien sigue siendo el mismo, dice yo no he cambiado, yo me preocupo. Porque dentro de esa rueda de autocuidado, definitivamente no tiene una meta clara. Y lo único constante es el cambio, sin duda alguna. Así es. Para mí ha sido un honor el día de hoy contar con Luz Helena Cuna, quien nos ha demostrado que la psicología es una herramienta importantísima para vivir no solamente un proceso migratorio, sino ir desarrollando esas habilidades, esa comunicación, el convivir en la comunidad. Muchísimas gracias, Luz Helena, por ser parte de Latitud Ecuatorial. Nos despedimos de ustedes. Les invitamos a que nos acompañen a ser parte de nuestra comunidad siguiéndonos en nuestras plataformas de redes sociales, en Facebook como WNN Latitud Ecuatorial e Instagram como WNN LatEqua. También pueden descargarse nuestra aplicación en las plataformas de Android y Apple. Como editorial de las noticias que hemos podido analizar esta semana en Ecuador, el no debe ser tomado como una respuesta preocupante, sino más bien es el resultado de lo que quiere el mandante, el pueblo. Estos resultados tampoco son la polarización o estar a favor o en contra de un partido político, como lamentablemente la narrativa lo ha tomado. Esto es un ejercicio y un llamado de atención claro al gobierno. ¿Qué es lo que está buscando el país? ¿Qué es lo que realmente queremos y aquello a lo que decimos no? Después de 1 año y medio de mandato, el país quiere resultados. Y queremos que todo este proceso deje de ser llevado a través de las narrativas políticas. La Asamblea está llamada a tener un verdadero ejercicio legislativo. Si bien no puede haber cambios en la Constitución,
sí puede haber un ejercicio real de modificar cientos de leyes que actualmente existen en el Ecuador, leyes que incluso ni siquiera tienen reglamentos. Esto es un llamado para la función legislativa a ponerse a legislar porque eso es lo que necesita el país. A su vez, el gobierno tiene que hacer casa adentro un ejercicio real de cómo configurar su gabinete. No solamente personas que estén preparadas para el cargo, sino también personas que estén dispuestas a asumir el reto. Un reto que para Ecuador, lamentablemente, en estadísticas de violencia, parecen no reducir. Adicional a este tema, si bien la reducción del Estado es importante y fortalece los temas económicos en el Ecuador, esto no significa que por reducir el tamaño del Estado vamos a descuidar aquellos aspectos vitales como las carteras de salud, las carteras de vivienda y demás. El equipo del gobierno que lo ha acompañado durante este proceso ha sido un círculo muy cerrado. Quizás no es el momento para que el gobierno pueda analizar cómo ha venido trabajando su equipo y las nuevas alianzas que tiene que desarrollar para poder trabajar en conjunto. Alianzas que le permitan ver que a pesar de que el Estado se reduzca, una persona o un ministro no puede llevar 3, 4 ministerios o incluso una propia vicepresidenta, no puede ser vicepresidenta y a su vez ser ministra de Salud. Recordemos que el sistema de salud fue declarado en emergencia. Tenemos problemas en dializadoras, en pagos, en personas que no tienen acceso al más mínimo espacio de salud y que incluso tienen que comprar sus medicinas fuera de los propios centros de salud. Entonces el no llega a ser una pregunta para el gobierno de casa adentro, organizar y ver hacia dónde vamos. El tener muchísimo cuidado con las alianzas. Hablamos en algún momento de que no queremos caer en lo mismo que fue en el pasado ni quedarnos en él. Pero esto es un momento para que el gobierno analice hacia dónde quiere ir. Quizás el gobernar no necesariamente implica el imponer una visión. Y esto no es una respuesta política, ni a favor ni en contra de la izquierda o de la derecha, sino de un pueblo que busca resultados y de un gobierno que tiene que buscar quiénes son las personas que le van a permitir ampliar su marco de acción. Al final del día, el Ecuador no solamente se quiere quedar en estadísticas y en problemas económicos que se avecinan, sino queremos los resultados que un pueblo que incluso después de 31 días de paro nacional busca un alivio desde diferentes ámbitos como económicos, políticos y social. Lo más importante para el gobierno, más allá del no en la consulta, es reconstruir el tejido social que dejó todo el resquebrajamiento tras el paro. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio en Latitud Ecuatorial. Les invito a que se sigan suscribiendo en nuestro canal. Se despide de ustedes Lorena Villavicencio.